Uno. Queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa en Contracultura. Hoy día tengo un programa bien especial porque vamos a hablar de lo que está sucediendo en Estados Unidos, de la última contingencia con todo lo que está pasando, con lo revuelta que están las aguas en este momento, lo complicada que también está la situación, tanto de salud como económica, política, etcétera. Y también vamos a hablar un poco de Latinoamérica, de lo que está pasando en Venezuela. Vamos a hablar un poco también de qué puede estar pasando en Nicaragua y cosas de ese tipo. Pero para eso estoy con un amigo y invitado muy especial hoy día aquí en el canal. Me refiero a Arturo Grandón desde Washington, D.C. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido a Contracultura. Gracias por la invitación y un placer tenerte aquí en el programa. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Gracias por la invitación a participar en tu canal, Contracultura. Y un placer saludar a toda tu audiencia que en este momento está viendo este programa especial. Exactamente. Arturo, hagámosle una pequeña introducción a la gente de qué es el Security College, a qué te dedicas tú actualmente. Cuéntanos un poco de tu desempeño actualmente en el Security College para que la gente conozca esta iniciativa que me parece muy, muy interesante. Bueno, yo soy el General Director del Security College, que tenemos como base esta institución de formación académica profesional en las diferentes áreas de la seguridad aquí en Washington, D.C. Y nos dedicamos exclusivamente o específicamente como a varios temas, principalmente a la capacitación y formación en las diferentes áreas de seguridad, tanto para personal de las Fuerzas Armadas como para personal policial, organismos de seguridad y público en general, especialistas en seguridad privada y asesores de las diferentes ramas de la seguridad. Con temas tan variados como seguridad física de instalaciones, seguridad electrónica, nuevas tecnologías, todo lo que es el área de inteligencia, contrainteligencia, todo lo que es el área de formación policial, la nueva, ¿cierto? En este momento, las nuevas formaciones y capacitaciones para las Fuerzas Armadas, toda vez que esto ha ido cambiando. Y tenemos unos programas especiales que lo hemos denominado las Fuerzas Armadas y Policías del Futuro. Ya la instrucción que nosotros veníamos viendo que se desarrollaban los diferentes institutos y escuelas matrices de los diferentes países para sus instituciones armadas y policías, han quedado un poco rezagadas con respecto a los programas de instrucción. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo algunos cambios y estamos introduciendo algunas mejoras y algo un poco más anticipativo con respecto a lo que está aconteciendo con las nuevas amenazas y todo esto que el público en general se está dando cuenta de que ha ido cambiando muy rápidamente. Sí. Bueno, mira, antes de partir al tema que te dije que íbamos a hablar un poco de Estados Unidos y todo, no puedo dejar de preguntarte, ya que estás mencionando todo eso, y sé que la gente se estará preguntando lo mismo en la casa, ¿cómo andamos en anticipación en América Latina en general, en las policías, en inteligencia, en los ejércitos, en la Fuerza Aérea? ¿Cómo ves tú cuando ves esto desde Washington con el training que tienen ustedes allá y además con la capacidad de conversar con colegas de otros países que muchos de ellos están mucho más adelantados? ¿Cómo ves el escenario de la anticipación? Y te lo pregunto porque creo que eso es algo que ha estado fallando justamente con todo lo que hemos visto que ha pasado, por ejemplo, con esta brisa bolivariana y todo eso. Había un tema que se podía a lo mejor haber anticipado. ¿Cómo ves tú eso? ¿En qué crees que estamos fallando? ¿Qué es lo que se puede mejorar? Mira, estamos bien. Yo tengo un dicho siempre que les digo al personal cuando les hago instrucción.
hay un dicho que utilizo mucho y que dice, estamos bien pero mal. Eso quiere decir que estamos tratando de hacer cosas, pero en realidad muchas veces la enfocamos de una manera equivocada y hasta ahí llega todo el sistema. Pero ocurre una cosa muy curiosa en el área de inteligencia, y más que nada, como tú bien decías, en el área de anticipación o de prospectiva. La inteligencia anticipativa en realidad se está utilizando bastante. De hecho, aquí hay que aclarar un asunto. No es que la inteligencia no haya funcionado, y en realidad nos hemos dado cuenta de aquí que ha fallado otro tipo de situación, otro factor es el que ha influido en todo esto. Y para que la gente se dé cuenta, y los seguidores de tu canal, que son más o menos de la misma línea de pensamiento de nosotros, tenga clara cuál es la situación, es que los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Y los servicios de inteligencia de la policía siempre están funcionando. No puede existir un ejército, no pueden existir las instituciones de las Fuerzas Armadas ni policiales que no tengan algún tipo de inteligencia. ¿Ok? Eso sería absurdo. Por lo tanto, siempre ha existido. Lo que pasa es que cuando comenzaron a aparecer todos estos gobiernos democráticos, sí, que con una clara influencia de la izquierda, han ido eliminando todo sesgo y todo rasgo que tenga que ver con la inteligencia. ¿Por qué? Porque en los años anteriores, cuando hubo muchos gobiernos de carácter militar en Sudamérica, sí, la inteligencia fue mal utilizada por los gobiernos, precisamente por los gobiernos militares. ¿Por qué? Porque hubo instancias en que se crearon unidades que se mal llamaron servicios de inteligencia o servicios de información, y que fueron utilizados como policía política represiva. Y eso no es inteligencia. Entonces, el público en general, y eso tengo que aclararlo. Pero interesante bien, esa distinción. Yo eso no se lo había escuchado a nadie. Claro, el público en general mete a todo en un solo saco y dice, ¿e inteligencia? Estos son represores, torturadores, desaparecen gente. Eso no es cierto. La inteligencia trabaja de otra manera. Precisamente es el trabajo organizado y profesional de recolección de información, ¿ya? Esa es la inteligencia en el fondo, para que posteriormente, al ser filtrada, al ser trabajada, se convierta esa información en información de inteligencia que va a ser utilizada por el mando para tomar de una mejor manera las decisiones. Es tan sencillo como eso. Pero como los gobiernos que se iniciaron, los nuevos gobiernos, con todo esto que tenía que ver con la inteligencia y con las Fuerzas Armadas, trataron de borrar completamente, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con eso. Entonces, de a poco fueron desarticulando las unidades de inteligencia de los gobiernos, la inteligencia, ¿cierto?, política, inteligencia de Estado, las mismas oficinas de inteligencia en las cuales las ramas de las Fuerzas Armadas entregaban información a los gobiernos, fueron desapareciendo. Y al final, los gobiernos se perjudicaron solo, porque un gobierno que no tenga información de inteligencia, ahí vemos los resultados de las cosas que han estado ocurriendo, que no han podido tener una información anticipada para tomar las decisiones como corresponde. Exacto. ¿Qué es lo que cuando tú ves todo esto de afuera, qué tipo de cosas probablemente mejorarías, o más que mejorar, porque es difícil, yo sé esa pregunta, pero ¿hacia dónde camina todo esto? Porque tú hablas mucho de la anticipación, que tiene que ver con muchos factores, y tú estás muy metido en ese tema y hablas mucho del tema de la anticipación. ¿Cómo definiríamos un poco esa anticipación y a qué te refieres con eso de esta anticipación o predictiva respecto a sucesos futuros que pueden suceder, por ejemplo, y que hay que estar alerta? Ya, mira, lo que pasa es lo siguiente, la gente y los profesionales de seguridad han estado trabajando, inclusive en las mismas policías,
trabajan mucho con lo que se llama la prevención, ¿ya? El prevenir el delito, el prevenir que ocurran ciertas cosas. Pero, y eso lo ponen como prioridad, la prevención. Pero en el caso de nosotros, y en el caso en particular del Security College, es que nosotros estamos por un tema que va antes de la prevención, que viene siendo la inteligencia anticipativa. Todo lo que es prospectiva, todo lo que es las hipótesis, ¿cierto?, de el trabajar con escenarios futuros, adelantándonos a los hechos, a todos los posibles acontecimientos que puedan ocurrir para crearnos futuros escenarios, y de acuerdo a eso, a la información que se recoge con ese tipo de visión, podamos nosotros asesorar al mando, asesorar a la empresa, a los gerentes, asesorar a los gobiernos, a los estados, decir, mire, ante este posible escenario, estas son las cosas que hipotéticamente pudiesen ocurrir. Entonces, así los estados, así las mismas Fuerzas Armadas, así la misma empresa, si tú lo quieres llevar al ámbito empresarial, porque la inteligencia no solamente va para la parte militar o policial, sino que también en estos momentos se está ocupando... Y ahora más que nunca, claro. Mucho la parte empresarial, y ahí ya vamos a tocar el tema económico, ¿cierto?, de China y todo lo que estaba pasando ahora con el COVID-19, de cómo esto se puede ir manejando y cómo esto debería haberse tratado. No se hizo, pero ya debemos estarlo aplicando para lo que viene. Entonces, anticiparse para que posteriormente nosotros, con esa información, con esos escenarios hipotéticos, con esa prospección que vamos a hacer a futuro, podamos crear los planes de prevención y de protección. Pero si no tenemos una información de lo que posiblemente va a ocurrir, mal podríamos crear nosotros planes de prevención y de protección efectivos, porque no sabemos qué es lo que a qué nos vamos a enfrentar. Entonces, la inteligencia anticipativa viene a trabajar en este rubro. Cuesta meter eso en la mentalidad de repente del latinoamericano, que de por sí no es muy dado a la anticipación, todo lo contrario, es más bien reaccionario. Cuando queda una embarrada, vemos que ahí hay una reacción y dicen, bueno, yo te lo dije, o tenía que haber, no sé, 30 muertos para tomar una decisión puntual. Cuesta mucho meter, por ejemplo, esa manera de pensar en la mentalidad de los latinoamericanos, por ejemplo? Mira, en realidad en la parte de las Fuerzas Armadas se está trabajando mucho, y de hecho hay programas especiales en cuanto a lo que es inteligencia prospectiva, inteligencia anticipativa, ¿cierto? Igual que la parte policial. Lo que es más difícil es entrar en la mente, y por razones obvias, en la mente de los políticos. Los políticos que en el fondo son los que van a crear las leyes y son los que van a hacer que las cosas sucedan, ¿ya? Porque es el poder civil el que va a estar dirigiendo un país. Entonces, lo más complicado es lograr que los políticos entiendan que esta situación tiene que ir en ese orden, ¿ya? Y en esa cadena para que puedan funcionar. Los políticos están en otra onda, o sea, les da lo mismo, y al final es más fácil para ellos echarle la culpa, como dices tú, cuando a hechos consumados ya pasó. Entonces, oye, ¿y por qué no se hizo esto? ¿Por qué no se hizo esto otro? Ahí recién comienzan a darse cuenta de que hay algo que falló. Sí. Bueno, y tienes el problema también, me imagino, que tú lo debes saber mejor que yo, el tema de que a muchos políticos no les gusta el tema de la inteligencia porque puede atentar contra sus propias actividades, si es que son ilícitas. Entonces, en gran medida me da la impresión de que por ahí también hay un gran escollo para que este tipo de cosas se lleven a cabo por la corrupción política, básicamente. Claro. Exactamente. Toda vez de que cuando uno anda buscando información, ¿ya? Cuando uno anda buscando información que posteriormente va a ser transformada en información de inteligencia, porque no toda la información es información de inteligencia, aquí tienen que pasar filtros, qué sé yo. Entonces, pero cuando uno anda en la búsqueda, o los profesionales andan en la búsqueda de la información, tienen que tomar diversas líneas de investigación. Exacto.
Entonces, cuando se toman esas diversas líneas, uno no sabe a dónde va a llegar. Y efectivamente ocurre eso, de que podemos estar investigando o el personal de inteligencia puede estar realizando un trabajo que está orientado hacia un campo, pero eso va llevando a que se vayan encontrando con situaciones que no estaban previstas. Exacto. Y ahí es que comienza, como dices tú, comienza a caer gente en el camino y empieza a conocerse situaciones que a lo mejor no estaba en la línea de investigación, pero lamentablemente se encontró esa información. Claro. Y ahí hay que entregar la información. Bueno, como te digo, y el mando, en este caso dependiendo quién sea o quién te solicitó el trabajo investigativo, es el que va a tomar la decisión. Muchas veces el mando no toma las decisiones, no corta cabeza, no toma ningún tipo de acción, pero sí tiene la información. Y hasta ahí ya lo que hagan con la información ya es problema de los que tienen, ¿cierto?, el control de la situación, en este caso el gobierno, los jefes de Estado, los ministros, puede ser también los políticos, en el caso de la empresa el gerente, los administradores, tienen la información y ellos verán qué decisiones son las que van a tomar con esa información. Claro. ¿Crees tú que después de lo que pasó con esta famosa brisa bolivariana y este despliegue de tropas, vamos a decir así, porque sabemos que no son propiamente tal con uniforme, pero sabemos que están haciendo actividades en distintos países de la región, ¿crees que esto marca un antes y un después para tomarnos en serio esto? Porque ha habido, por ejemplo, en Chile y en otros países, me consta, un gran debate por este tema. Han dicho, no, que la inteligencia falló, que falló esto otro. Hay muchas críticas. Sin embargo, sabemos que mucho de ese trabajo sí se hizo en realidad, pero probablemente no llegó a las manos adecuadas o a lo mejor topó con alguna burocracia, como siempre pasa. ¿Crees tú que esto marca un antes y un después para que la ciudadanía también vaya tomando conciencia de la importancia de la seguridad y además las empresas? Porque como bien dices tú, esto hoy día se está aplicando ampliamente a las empresas. Hemos visto muchísimos estudios de inteligencia que se han filtrado, por ejemplo, de grandes empresas que están viendo qué hacer con sus inversiones, a dónde moverse, si es rentable hacer una inversión o no, etcétera. ¿Crees que esto marca un antes y un después? Claro, de todas maneras. Mira, el problema es que, como te decía anteriormente, las Fuerzas Armadas y las unidades policiales siempre han estado trabajando información de inteligencia. Pero al ser entregada, no ha sido utilizada de la manera correcta. Y posteriormente, lo más fácil es echarle la culpa a la parte más débil o cuando dice el cojo le echa la culpa al empedrado. Sí. O sea, o todos son generales después de la batalla. Claro. Entonces el problema es ese. El problema de lo que pasó en Latinoamérica con esto de la famosa brisa bolivariana en realidad, es precisamente eso. O sea, yo tengo claramente conciencia de que fueron advertidos ciertas instancias de gobierno en los diferentes países sobre situaciones que se veían venir, pero no fueron tomados en cuenta esa información que se entregó oportunamente. Y después todo el mundo quedó haciéndose el que no sabía, el que no tenía idea y que las cosas pasaron porque se dieron en condiciones que no estaban previstas. Pero hay mucha información de que sí fue entregada oportunamente, ¿cierto?, los antecedentes para que se pudieran haber hecho algunos, qué sé yo, medidas, tomado algunas medidas preventivas, claro, paliativas o algunas medidas de corrección o de aminoramiento, qué sé yo, de los acontecimientos que iban a ocurrir. Pero eso no pasó, porque la parte política estaba abocada a otro tipo de situaciones. Entonces, aquí hay un problema de gestión a todo nivel que falló. Sí. Especialmente la parte de gobierno. O sea, aquí no pueden sacárselo entre nosotros, no pueden sacarse los pillos. Claro, no pueden echarle la culpa
a las Fuerzas Armadas ni a la policía de que esto es culpa de ella, que no avisaron a tiempo. No, si se avisó a tiempo. La gente, los políticos sobre todo, no tomaron las acciones correspondientes. Así es. Exactamente. Sí, nosotros teníamos, bueno, esa información también. Y de hecho, sin ir más allá, nosotros mismos en este canal advertimos muchas veces los mismos movimientos, lo que estaba pasando, cómo estaba ingresando gente por las distintas fronteras, cómo estaban estos movimientos sumamente sospechosos. Y le dimos todo un seguimiento a eso. Si lo puede hacer es un canal de YouTube. Imagínate lo que puede hacer gente que tiene las capacidades técnicas para poder hacer esto. Quiero hablar un poco ahora, que nos traslademos un poco a la crisis que está viviendo Estados Unidos, que hoy por hoy se ha transformado en el epicentro de esta nueva pandemia, y eso tiene a mucha gente preocupada. Una de las joyas de Estados Unidos en este momento y del presidente Trump era justamente la economía, que iba como despegando como un cohete. Y llega todo esto en medio de una guerra comercial con China, en extrañas circunstancias. Empieza a aparecer información de que había un virus en China, dejan salir a 5 millones de personas de la ciudad de Wuhan, no se toman las medidas pertinentes, la Organización Mundial de la Salud dice, no importa, está todo bien, no se preocupen, se empieza a propagar esto por todo el mundo y termina en Estados Unidos. ¿Cómo ves tú la situación, lo que te toca ver caminando por las calles, en tu auto, conversando con gente? ¿Cómo está la situación en Estados Unidos? ¿Cómo la ves tú? Mira, ahí este es un tema que es bastante interesante, pero también bastante complejo. Toda vez de que efectivamente estamos ante un hecho de un virus que está de alguna manera atacando agresivamente a la población, y en primera instancia se había dicho que iba a atacar a la población de una cierta edad hacia arriba. Pero hemos visto de que ese virus está atacando ya a todo tipo de población. A jóvenes, a adultos jóvenes, adultos, ancianos. Está atacando a mucha gente. Ahora, la pregunta que cabe hacerse ¿es realmente tan dañino el virus para la cobertura que se le está dando? Yo no quiero minimizar lo que se está haciendo, tampoco quiero criticar lo que se está haciendo, ni que se está haciendo mal o que se esté haciendo bien, pero la consulta es, para poner en el contexto el asunto, sí, hay gente que está muriendo mucho más muertos tenemos por neumonía que por COVID-19. Hay mucha gente más muriendo de cáncer y con problemas de diabetes que de COVID-19. Hay mucha gente muriendo de hambre, mucha gente más muriendo, millones de personas, miles de personas muriendo de hambre que de COVID-19. Entonces, hay que también estar un poco alertas hacia dónde va la información y hacia dónde nos quieren llevar con la información. ¿Qué es lo que se pretende? Aquí siempre hay que ver que la moneda siempre tiene dos caras. Oye, me están entregando esta información, pero ¿qué es lo que pasa al otro lado? Exacto. ¿Realmente es para allá donde nos tenemos que ir? ¿No estarán a lo mejor haciéndonos creer que tenemos que ver eso porque por otro lado está pasando otro tipo de cosas? Es para dejar abierto el tema. Sí. O sea, no podemos nosotros creer algo de buenas a primeras de que eso es así porque es así. Es claro que hay un problema y que es grave, ¿ya? Pero también no menos claro es que, como dices tú, hoy hay un problema que va a traer esto, que es la economía. Sí, efectivamente. Oye, ha habido pandemias que han sido más agresivas que la que tenemos en este momento en cantidad de muertos, en cantidad de afectados. Lo que pasa es que ahora las comunicaciones son inmediatas, instantáneas, y sabemos, ese es el problema. Más que lo que está ocurriendo es el problema de las redes sociales y de la información que es instantánea y que anda mucha información que es falsa, es mucha información que no corresponde a la realidad, hay mucha información que es desinformación. Entonces,
no es que esto sea más grave que otros tipos de pandemias que han ocurrido en la antigüedad o en años anteriores, sino que ahora hay una cobertura mayor. Nada más que eso, hay que tener cuidado, por eso no seamos tan alarmistas, tomemos la medida del caso. El coronavirus se va a quedar, no lo vas a poder eliminar, esto va a quedar igual que un resfriado y va a volver y va a estar entre nosotros. Como dices tú, hay un antes y hay un después. Vamos a tener que aprender a convivir con esto, a tomar las medidas, a lo mejor como se está haciendo ya en algunas ciudades de varios países, incluido, ¿cierto?, España, incluido Francia, incluido el mismo Alemania, incluido Chile, oye, que están exigiendo que sus ciudadanos al salir a la calle usen mascarilla, por ejemplo. Exacto. Y que los hábitos de higiene, ¿cierto?, y limpieza de manos y de tus cosas personales sean mucho más frecuentes. Entonces, va a haber todo un cambio de hábitos en la población, que no es malo, es bueno. Entonces, pero hay que tener cuidado. La información que estamos recibiendo en este momento es mucha. Hay mucha información también que es mala y que es falsa, y que lo único que hace es crear ansiedad en la gente, lo único que hace es crear cierto estrés en la gente, y el problema se acentúa. Ya no hacen ningún beneficio, al contrario, es un daño. Pero el problema está. Pero ¿cuán grave? Si más que otros o menos que otros, no creo que sea tanto. O sea, no creo que sea tan grave. Hay una gravedad como se ha estado viendo, pero tenemos que nosotros mismos ayudar en el control de este asunto. Y ese es el problema mayor que está viendo en este momento. La propia gente no está colaborando ni está ayudando a que esto pare. ¿Ah? Porque estamos no haciendo caso omiso a todas las recomendaciones, ¿cierto?, que está dando la autoridad, sobre todo el no salir, el tratar de mantenerse el mayor tiempo posible en la casa, en las normas de higiene, ¿cierto?, que tienen que conservar. No se está haciendo. La gente no está haciendo caso. Entonces, eso ha contribuido también a que esto se vaya propagando. Entonces, si nosotros pusiéramos de nuestra parte, esto minimizaría también la propagación del virus. El virus va a seguir, aunque salga una vacuna, aunque salga un montón de cosas, ya está. ¿Ok? Exacto. Y así como murió gente y sigue muriendo gente de influenza y violentamente, va a seguir. Entonces, hay que aprender a convivir. Y hay que comenzar a adaptarse a esto, porque tampoco se puede parar el mundo, y económicamente ahí entramos al tema, no se puede parar por esto. Esto tiene que, mira, para que los hospitales funcionen, para que los equipos que trabajan en esto funcionen, necesitan recursos, necesitan comprar insumos. Para comprar insumos tiene que alguien estar produciendo. Entonces, lamentablemente caemos en esa necesidad de que sí o sí tiene que el aparato productivo comenzar a funcionar. Sí. Si no, vamos a tener otro problema, el problema del desabastecimiento para la gente. No el desabastecimiento de los mercados, de los negocios, sino que la gente no va a tener la capacidad económica, porque no está generando, no está trabajando, para poder comprar sus alimentos. Al ocurrir eso, nos va a presentar el problema de que sí, efectivamente, van a comenzar el pillaje, va a comenzar los saqueos, porque la gente va a tener hambre, si es natural, y es normal que así sea. Entonces, si no están visualizando esa parte, estamos con un grave problema. Esto no es que tiene que enfocarse en un solo problema, aquí hay que enfocarse en el problema macro, o sea, todo lo que viene consigo, lo que trae consigo este problema del virus. Tenemos que en algún momento, y ojalá sea lo más pronto posible, ya comenzar de nuevo a retomar las actividades para poder producir, para que esto se pueda, ¿cierto?, comenzar a echar a andar. Si no, vamos a tener problemas muy graves de comportamiento social, como le llaman. Exactamente.
Mira, en base a lo que tú dices, yo encuentro que es clave y es lo que se ha discutido muchísimo, el rol que han jugado ciertos medios de comunicación y de propaganda ya a estas alturas en tratar justamente, en todos pedir el encierro masivo de las personas, cuando ha habido otros gobiernos que, como por ejemplo el de Trump, que se han negado un poco a eso y se lo ha criticado tremendamente. Él dijo claramente que también en una crisis económica moría gente. También habían suicidios, también había gente que dejaba de pagar sus cuentas, etcétera. No se trata de poner en la balanza si está primero la salud o la economía. Yo creo que es quizás un todo, porque como civilización necesitamos de todo para poder continuar. Pero hay un alarmismo tremendo, como dices tú, en los medios principales de comunicaciones y a través, por ejemplo, en Chile hemos visto una campaña del terror mediante los alcaldes que llaman a todo el mundo a quedarse encerrado. Por otro lado, tienes la gestión, vamos a decir, exitosa, entre comillas, por lo que podemos evaluar hasta ahora, de que no ha escalado muchísimo el tema en Chile, por lo menos, pero llegas a estos extremos. Y están todos llamando a que la gente se quede encerrada, están todos llamando a que la gente, ¿cómo se llama?, pare sus actividades. Tiene ciudades que están completamente paradas, literalmente, donde hay mucha gente que tiene trabajos informales, etcétera. Entonces, lo que está llevando esto es una crisis psicológica además muy fuerte. La gente no tiene costumbre de estar consigo mismo. Hay gente que se queda sola. A mí me tocó ver, por ejemplo, los videos impactantes de gente en España, cuando ya llevan más de 2, 3 semanas de encierro, tú notas el cambio, tú notas el estrés. Y eso es algo tremendamente peligroso, eso. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo contigo en eso, y qué bueno que mencionaste ese punto, porque la gente está en este estado de pánico, producto de que le están infundiendo este miedo constante, y ese miedo además enferma. Hemos visto que hasta las células tienen la capacidad de enfermarse, producto de lo mismo. Entonces, creo que es tiempo también de pensar en salir un poco de este miedo, porque como tú dices, este virus llegó para quedarse, por Arturo. Si es algo que va a estar ahí y vamos a ver qué va a pasar de aquí a más adelante. Pero el mundo no se puede acabar por esto, como nos quieren hacer creer. Y el otro tema que te quería tocar, respecto a lo mismo, ¿qué piensas tú de las pérdidas de las libertades asociadas a esto? Porque se está hablando muchísimo de eso. Por otro lado, esto le sirve para hacer caer las economías, para reemplazar este modelo que lo vienen hablando hace muchísimo tiempo. Entonces, ojo con ese tema de simplemente cerrar todo, encerrarse completamente, porque eso es perjudicial para nosotros, pero ¿quién se beneficia con esto? Que creo que esas son las preguntas que hay que empezar a hacerse. Mira, es que aquí hay una situación que nosotros tenemos que considerar. Hace 200 años atrás, Napoleón hizo una profecía que comienza a hacerse realidad ahora, y la profecía decía, en labios de Napoleón, dejen que China duerma, porque cuando despierte, el mundo temblará. Hace 200 años atrás, Napoleón dijo eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Una guerra encubierta, que es una guerra no declarada en realidad, económica, donde el principal competidor de China es efectivamente los Estados Unidos de Norteamérica, donde también hubo bastante resistencia, que fue Europa, sí, donde China claramente está haciendo una alianza o donde se ve claramente algún tipo de nexo entre China y Rusia. Entonces, unidos esos dos gigantes asiáticos en el fondo, China y Rusia, contra Estados Unidos y contra Europa, económicamente China está dominando el mercado. ¿Qué es lo que pasa? El problema, por ejemplo, del petróleo. Arabia Saudita tenía el control total del petróleo, pero resulta que con todo esto los precios del petróleo se fueron abajo completamente.
Exacto. ¿Quién ahorró tantos miles de millones de dólares con respecto a la baja del petróleo? Los chinos. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos ponemos a observar, ¿quién ha sido el gran beneficiado con todo este problema? China. Ahora, si nosotros lo llevamos al contexto de qué es lo que pasa en Latinoamérica, y es una cuestión muy sencilla, y aquí mismo en Estados Unidos, todos los productos, y nosotros tenemos la culpa, si lamentablemente ese es el otro cuento que nosotros... El otro punto, exacto. ¿Sabes por qué tenemos la culpa? Por una cuestión muy sencilla, y que ahí le encuentro razón a la gente cuando se enoja y cuando se altera, y cuando vienen estos estallidos, ¿cierto?, de rabia que tiene la población, y es que las grandes cadenas y las grandes tiendas comerciales que compran en China o que mandan a fabricar sus cosas a China y que posteriormente etiquetan con sus marcas, haciendo pensar que son made in el país X, sí. pero están todos hechos en China, que le cuestan 3 chauchas, un peso, y acá la van a vender en 15. Entonces, el problema es ese. El problema es la ganancia descarada que han tenido las grandes cadenas comerciales con los productos, ¿cierto?, que son manufacturados en China. Porque te voy a decir una cosa, si nosotros tomamos el ejemplo de Brasil, el producir un elemento en Brasil a nosotros nos cuesta 300 pesos, ese mismo producto en China cuesta 10. Pero no es porque China sea más barato o a lo mejor vamos a utilizar los mismos materiales. El problema está en el pago de la mano de obra. En China, y es bien sabido, en el nivel, ¿cierto?, y en las condiciones que trabajan los chinos, que prácticamente son esclavos del trabajo en tu mundo comunista, pero son esclavos de su trabajo, y no hay que decirlo de otra manera. No, por supuesto, ¿ya? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les pagan nada, los tienen como esclavos 24/7 los 365 días del año, porque si no les caen las penas del infierno. No les pagan seguro social, no les pagan cierto seguro de salud, absolutamente nada. En cambio, esa misma fábrica que está en Brasil, por poner el ejemplo, tienen que pagarle el sueldo mínimo que está establecido por ley, además tiene que pagarle el seguro de salud, además tiene que pagarle su fondo de retiro, y todo eso, y los impuestos, y todo eso hace que el mismo artículo, con la misma materia prima, acá nos va a costar 300 y en China nos va a costar 10. Es así el problema. Ahora, el enriquecimiento brutal que se están haciendo las cadenas comerciales con este tipo de negocios, es verdad. Nosotros vemos, por ejemplo, vamos a poner el contexto, hacer 2 ejemplos para que la gente lo entienda. Una polera Polo, de la marca Polo. Acá en Estados Unidos, dependiendo de donde yo la compre, va a estar en $35. $35, Si yo voy a una tienda X donde es un outlet, a lo mejor la voy a encontrar esa misma en $24 y hasta en $20 o $19. ¿Ok? Se hizo en China o se hizo en Perú, porque también, ¿cierto?, hay fábricas en Honduras, hay fábricas en El Salvador, hay fábricas en Perú, donde la mano de obra es más económica, ¿ya? Cuesta menos. Y esa misma polera, esa misma remera, como le quieran llamar, la encontramos en Chile en 65.000 pesos, que vienen siendo como $75. Entonces, ¿por qué el precio es más alto? ¿Porque los impuestos son más altos? No, no son más altos. Es porque se han coludido las cadenas. Lo que ha pasado en Chile ha sido terrible. La colusión hasta con el papel higiénico, y tú bien lo sabes. ¿Ya? En las cadenas de farmacia. Entonces, todos se ponen de acuerdo para elevar los precios de algo que no tiene un precio tan alto. Oye, el omeprazol, para ir a los precios de la farmacia, acá ¿cuánto cuesta? $11,
y en Chile te lo vas a encontrar en 40.000 pesos, que son 55 Es una dólares. locura, es una locura. Sí. Entonces, se enriquecen a costa, a costa del público en general. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es el poder adquisitivo o el nivel de ingreso socioeconómico en nuestros países latinos no es alto, pero las empresas cobran muy caro, y ahí es donde se crea el desequilibrio y la gente vive endeudada. Sí. Por eso la gente también reclama, y por eso la gente vive en un constante problema de cómo llegar a fin de mes. Entonces, en la cadena, ¿cierto?, económica es brutal. Y Sí. es ahí donde creo que tienen que haber varios ajustes, y con esto van a tener que ocurrir varios ajustes para que toda la población, para que exista un equilibrio en realidad. Exacto. Entre lo que la gente quiere ganar y lo que debería efectivamente Exacto. ganar. Sí. Sí. No, eso que mencionas tú es sumamente importante. Yo lo pensaba hoy día, bueno, y es un tema que está en tapete, ¿eh? Todo el mundo tú lo escuchas decir, no compremos más cosas chinas, aunque tú sabes lo difícil que es eso. No comprar ninguna cosa china significa prácticamente quedarte sin acceso al, no sé, 60% de los productos que tenemos actualmente, por ponerte un ejemplo. Pero ya está habiendo una reacción de eso. Y dos cosas que quiero mencionar. Uno es que la gente no se ha dado cuenta que están engordando a este gigante asiático, que no tiene nada de malo engordar a otro país, pero el problema es que este país es comunista. El problema es que, como bien tú dices, tiene la mayoría mano de obra esclava, donde no hay respeto por los derechos humanos, donde hemos visto el tema del human harvesting, del tema de los órganos, todo ese tipo de cosas que están pasando en China, el firewall chino, las redes sociales totalmente controladas por el Estado, que estamos llegando prácticamente a lo mismo. Los chinos han sido muy hábiles en exportar este modelo, diciendo, no, nosotros de aquí para afuera somos capitalistas, y adentro mantienen un sistema sumamente estricto, y con eso lo único que han hecho es engordar al comunismo internacional. Porque finalmente estamos padeciendo de eso. Este bichito que anda en el aire es producto, también como dices tú, yo creo que podemos hacer un cruce ahí con la información que dices tú, porque esto es producto de habernos tragado este anzuelo, de alguna manera, de no haber valorizado nuestra industria nacional, por ejemplo. Imagínate lo que le ha costado a Trump volver a llevar la industria nacional cuando ya no tienes un amor por producir tus zapatos en Chile, tus autos en Estados Unidos, lo que sea. Entonces hay un desapego tan grande producto del globalismo hacia nuestras propias materias primas, nuestro propio país, nuestra propia cultura, nuestras propias costumbres, que ha permitido que todo esto esté pasando, literalmente. Y como bien dices tú, el único beneficiado aquí, finalmente, terminan siendo ellos, que siguen engordando a costa de esto. Efectivamente, pero aquí yo también, ¿cierto?, tengo que aclarar el asunto. Es que sigo insistiendo, la culpa no es del chancho que engorda, sino quien le da de comer. Sí, exacto. Ahora, ¿por qué ese dicho tan popular y tan folclórico? Es porque efectivamente, o sea, nosotros posteriormente lloramos, reclamamos de que esto funciona mal, pero nosotros mismos hemos sido los copartícipes o coayudado para que esto ocurra. Ahora, efectivamente, la gente, de hecho, afortunadamente se está dando cuenta, porque si no, tarde se iba a dar cuenta de que estábamos alimentando a un enorme dragón, y sí, que al final estamos terminando siendo rehenes de él. ¿Ya? Estamos alimentando al dragón asiático y estamos cayendo en sus garras para terminar como rehenes de él. ¿Por qué? Porque este dragón, que aumentará gradualmente sus precios, porque no siempre va a cobrar barato, porque él va a empezar a manejar el mercado, y ya lo está haciendo. Pero lógico. Y además que se pueden dar el gusto de perder mucho dinero en este proceso. Exacto, eso también lo tienen calculado, claro. Mira lo que va a ocurrir. Va a comenzar a aumentar gradualmente sus precios, ya que él será quien dictará, ¿cierto?, las nuevas leyes del mercado. Porque en el fondo esa es la guerra. ¿Quién va a controlar el mercado? Exacto. Porque será el jefe de todo este cuento, ¿ya? Y tendrá el monopolio de la producción. Entonces, si nosotros, efectivamente, lo que dices tú, no ponemos la mira en nuestros negocios locales, en nuestros mercados locales,
en nuestra producción local, con la ayuda, ¿cierto? Y con las facilidades que tiene que tener. Y aquí tiene que haber un cambio también en la mentalidad. En la mentalidad, tú lo has dicho. De todos. ¿Por qué? Si no, es imposible. Porque Estados Unidos, por ejemplo, no puede seguir fabricando vehículos tan caros porque la gente no los va a comprar. O sea, por mucho que digan Made in USA, entonces, no, oye, a mí me vale un rábano, yo quiero esto que me va a llevar al mismo lado y igual es bonito, igual es aquí, igual es allá, y me cuesta ni la mitad de lo que tú me estás cobrando. Entonces, por el solo hecho de que esté hecho aquí en el país, yo no lo voy a comprar. Entonces, la gente, los empresarios, los emprendedores, los creadores, los que idean cosas, van a tener que de alguna manera idear cosas que estén de acuerdo al alcance de la gente. Y no que porque decir, oye, sí, pero que mi cálculo salió y mi auto va a costar esto. Ok, no te lo va a comprar nadie, así de sencillo. Y vamos a tener que seguir comprándole a los que están fabricando o haciendo cosas más baratas. Entonces, aquí tiene que haber, como dices tú también, un antes y un después. ¿Cómo nos reorganizamos en la parte macro? O sea, pensando todo. Pensando la parte educación, pensando en la parte civilidad, pensando en la parte salud, en la parte económica. Oye, hay que repensar todo. Exacto. Y eso es lo que se llama en este momento, y han aparecido muchos que se dicen futurólogos, es cómo nos preparamos para este futuro que ya está aquí. Sí. ¿Ya? Y eso es lo complicado. Sí, totalmente. Bueno, ese tema, hay, bueno, mucha especulación con ese tema de prepararse para el futuro y todo. Sin embargo, yo mientras tú me decías, yo pensaba, todas estas grandes crisis son una oportunidad para hacerse de nuevo, para ver cuáles han sido los errores, qué es lo que nos ha conducido a este estadio, a este momento que estamos viviendo ahora, cuáles han sido esas consecuencias, las malas decisiones, etcétera. Y si hubiese un poco de madurez y un poco de conciencia social, yo creo que podría hacerse un cambio al respecto. El problema es la desinformación que hay al respecto. Por ejemplo, de las tácticas que usa China, que la gente no lo sabe. Tú ves que los mismos empresarios van fascinados a China, les ofrecen el oro y el moro, les ofrecen muchachas, una cosa sumamente suculenta. Van los mismos presidentes con sus hijos, con camarillas de ministros y personajes en aviones pagados y todo eso es un gran engaño. Es lo mismo que hacían los soviéticos en la KGB cuando invitaban a los invitados, ¿cierto? Y los regaban con alcohol y después los llevaban a ver las fábricas que ellos querían mostrar o las escuelas que ellos querían mostrar. Pero la gente tiene que despertar a lo que significa China. Significa el control total, significa el fin completo de la libertad de expresión, significa que usted no va a poder salir de su casa igual como está ahora, porque va a tener que ser controlada por el gobierno va a tener un control absolutamente total, con una tecnología además brutal, con un firewall brutal, con tecnología de reconocimiento facial y un sinnúmero de cosas más, Arturo. Entonces, sería bueno que desde ya la gente y en general dejáramos de engordar a estas ideas en general. Porque esto también es la propagación del comunismo a nivel global. Es como lo que tú decías de Napoleón. Que cuando despertara este dragón, déjenlo dormir, pero cuando despierte, ¿qué va a pasar en el mundo? Yo creo que eso es lo que estamos viendo un poco ahora. Ha despertado este dragón y está mostrando sus verdaderas fauces, está mostrando su verdadera cara, porque recordemos que el Partido Comunista Chino siempre mantuvo una estrategia de hacerse el leso durante mucho tiempo. Son muy hábiles los chinos en ese aspecto. Bueno, sí, no tenemos que olvidar que ha habido una corriente de profesionales chinos de todas las especialidades que precisamente han ido a las mejores universidades, tanto de Europa como de acá en Estados Unidos, a estudiar los procesos americanos. Exacto. ¿Ya? A estudiar la parte legal, la parte, cierto, comercio, la parte tecnológica, para saber, cierto, cómo piensa, en este caso, tu adversario económico. No te olvides que esto es una guerra. Exacto. Y una guerra económica tienes que pensarla como una guerra. Conoce a tu enemigo para poder vencerlo. ¿Ya? Y no solamente en la parte militar. Esto es una guerra económica. Por lo tanto, se utilizan las mismas tácticas y técnicas militares
pero en la parte económica. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. El problema, ¿ya? El problema no es que, oiga, vamos a ser controlados y todo esto. Eso ya está pasando y nosotros no nos damos cuenta. Todo el mundo que tiene un celular en este momento es susceptible a que sepa el Estado, si quiere, o los organismos de seguridad, cada uno de sus movimientos. Más aún, y esto es para que la gente sepa, o sea, no estamos ajenos, tenemos encima el control. Todos los elementos electrónicos que están saliendo en este momento vienen con un sistema de geoposicionamiento satelital, en caso de que te lo roben. ¿Ok? Entonces, si a ti te roban el aparato, basta que tú, con el número de serie del equipo que compraste, puedes ir a la empresa o puedes ir a la policía y con ese, ¡pum!, te lo rastrean de inmediato. Activan el sistema y saben en qué lugar está tu televisor, el televisor, ¿cierto?, el plasma que te sacaron de la casa. El sistema está tan avanzado, la tecnología, ¿cierto?, las nuevas tecnologías, que es lo que nosotros nos encargamos también como Security College en enseñar a los alumnos, con temas, ¿cierto?, de rastreo, de bloqueo, de interceptación y todo este cuento. Pero todo lo que son las nuevas tecnologías, lo que tú hablabas, reconocimiento facial, todo lo que son sistemas biométricos, etcétera, geoposicionamiento. Volviendo al caso del celular, basta que tú tengas tu equipo celular, ¿ya? Y estés en una reunión, y basta que los organismos de seguridad, si están rastreando a una persona, ¡pum!, pinchen el celular de la persona y aproximadamente, ¿ya?, a unos 35, 50 metros a la redonda, todas las personas que tengan celular ahí en esa pieza podrían, ¡pum!, ser pinchados y saber qué números estaban ahí alrededor tuyo. Inmediatamente la cuadratura de qué personas estuvieron en la reunión. Imagínate. Entonces, eso existe, eso ya está. Entonces, no tenemos por qué admirarnos. Si en un momento determinado la policía, los organismos de seguridad, ante una situación de máxima, ¿cierto?, emergencia, por seguridad, qué sé yo, nacional, necesitan activar un equipo, lo van a activar. Porque eso se puede hacer. Entonces, eso ya está. Ahora, con el problema originado con el COVID-19, y que ha habido tanto parafernalia en el fondo y tanto show por esto de que no pueden controlar a la gente, se controla a través del celular. El Estado podría hacerlo, precisamente falta lo que es un ordenamiento, faltan que existan planes, que la gente se siente con especialistas y a ver cómo utilizar de mejor manera la tecnología que existe para poder crear las barreras correspondientes, para poder aislar a las personas que están, ¿cierto?, contagiadas, para poder, ¿cierto?, rastrearlas, que estén en el área de seguridad, que no se exponga a personal. Hay una serie de situaciones que se pueden hacer, pero la gente está tan preocupada de otro tipo de cosas que pasa por alto cosas que son tan obvias que ya las tenemos, y que no nos costaría mayormente. Entonces, por eso te digo, aquí hay que hacer un ordenamiento y un reestudio de toda nuestra forma de ser y de pensar. Sí. No, sí, como siempre el tema, hay muchas, siempre el tema de la tecnología termina siempre el mismo tema, en manos de quién va a caer, porque ese es el gran miedo, en manos de quién va a estar, porque la podemos usar para cosas, por ejemplo, esa misma tecnología, lo que dices tú, para rastrear y evitar una operación terrorista, fantástico, pero por otro lado la puede usar, no sé, el gobierno chino para espiar a sus propios habitantes, son dos cosas distintas. Sí, entonces, pero también la puedes utilizar ahora, por ejemplo, en que hay gente que debería estar confinada, sí, que debería estar cumpliendo una cuarentena estricta y que igual sale. Esa gente, exacto, sin siquiera ponerle un brazalete electrónico, ¿cierto?, o un control de errante, que también se denominan, para que pueda tener, ¿cierto?, y pueda moverse en un área geográfica y pueda estar siendo monitoreado, lo podría monitorear también en su celular. Y cada vez que salga de un área que está predeterminada, ¿cierto?, con anterioridad, ¡pum!, va a mandar una alerta a quienes tengan que tener el control sobre esa gente que tiene que estar
en un lugar confinado porque está con características especiales de contaminación. Entonces, y no hacen caso mucho. Exactamente. Claro. El grave problema, ese es otro, mira qué buen punto que tocaste, ese es otro tema. Es que déjame hacerte un punto ahí. Sí, déjame hacerte un punto ahí. Es que acabo, a propósito de eso que vas a decir tú, acabo de ver un video de una señora indignada en la ciudad de Talca, en Chile, indignada porque habían fiestas, porque la gente estaba paseando por la calle como si nada, y la señora estaba indignada porque decía, esta juventud, esta gente en general, sacan a los niños a la calle, no les importan los adultos, decía, ¿saben qué más? Contágiense todos, da lo mismo, pero a mí déjenme tranquila en mi casa. O sea, a ese nivel llega la inconsciencia de cierta gente. Mira, y eso ocurre a todo nivel, mira, en realidad, los informes de cada uno de los directores que tenemos como Security College en los diferentes países, precisamente el día de hoy estaban enviándome sus informes de cómo se ha ido desarrollando el problema del COVID-19 en sus países y qué inconvenientes, ¿cierto? Qué situaciones han ido encontrando ellos en este tema. Y curiosamente coinciden en lo que nosotros estamos hablando en este momento, en la falta de conciencia de la población en prácticamente todos los países, ¿ya? En guardar la cuarentena no obligatorio, sino que voluntaria, de quedarse en la casa. Las policías y las Fuerzas Armadas que tienen que salir a controlar, a ayudar, ¿cierto?, a mantener las calles vacías, libres, ¿cierto?, del tránsito de la gente, se encuentran con que, por uno u otro motivo, la gente hace mal uso de los salvoconductos que son expedidos, no salen sin autorización, sencillamente porque quieren salir, porque en realidad no quieren hacer caso a las instrucciones. Entonces, no hay que olvidarse que no necesariamente las cosas se ganan con tecnología, no necesariamente las cosas se ganan con recursos ni con inteligencia. Muchas veces las cosas se ganan con disciplina. Exacto. Ahí tienes el buen ejemplo de las sociedades asiáticas, por ejemplo. Exactamente. Entonces, si no tenemos una disciplina para cumplir, ¿cierto?, con ciertas normas, mal vamos a poder, ¿cierto?, salir del problema que estamos viéndonos enfrentados. Ahora, el otro inconveniente, efectivamente, acá afortunadamente en Estados Unidos la gente es un poco más consciente, ¿cierto?, de los espacios que tienen que tener entre uno y otro, que si le dan la instrucción el gobierno, generalmente la gran mayoría lo acata, ¿ya? Funciona, la mentalidad de la gente norteamericana funciona de una manera diferente al hispano. A nuestra gente latina es más rebelde, no, a nosotros no nos va a pasar nada, no, eso es un cuento de otro mundo. Entonces, lo que decía la señora en el video y que estaba bastante alterada y que utilizaba palabras bastante poco doctas para referirse, ¿cierto?, a la gente para que se quede en su casa, es una realidad. La gente hace caso omiso, la gente piensa que porque tiene una casa de playa puede desplazarse a la casa de playa. No, si te dijeron que no tienes que movilizarte, no te movilices. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido con eso? Ha ocurrido que hemos estado viendo que en diferentes países se han estado creando grupos civiles de policía comunitaria en el fondo. Claro. En que los mismos civiles han creado grupos de control para el acceso a sus pueblos, a sus villas. Porque como ellos se conocen, dicen, oiga, no, ¿usted qué es lo que? No, es que yo tengo una casa acá. No, usted no vive acá, no entra. No entra, claro. No entra. Por mucho que haya tenido una casa de veraneo, de una casa de descanso, se compró un campo ahí, no, usted no entra porque no es de acá. Exacto. Chao. Y no entra.
Entonces la misma población ha comenzado a tomar medidas con respecto a eso, porque tampoco la policía y las Fuerzas Armadas pueden estar en todos lados. Y qué mejor que la población. Mira, este tema precisamente lo tocaba el comisario mayor Pablo Ríos de Paraguay, uno de los directores asesores del Security College allá, y me decía, mira, el tema de la conformación de unidades de comunitarias para que ayuden en esto es fundamental. Y claro que es fundamental, ¿por qué? ¿Quién mejor que la gente de una localidad que conoce quiénes son sus habitantes y saben quién anduvo fuera, quién es extraño en el lugar, qué persona está con problemas de salud y quién no, porque se conocen en el área? Exacto. ¿Quiénes son los viejitos? ¿Quiénes son los que necesitan ayuda? Los minusválidos, etcétera, etcétera. Entonces, también va por ese lado y que me parece un tema bastante interesante que planteó Pablo Ríos de Paraguay, en que, ¿y por qué no se organizan de mejor manera? En vez de que estas organizaciones comunitarias que son con pensamiento un poco tirado para una tendencia determinada, ¿ya? Y que se dedican solamente a criticar, a destruir, a armar escándalo, a hacer destrozos y una serie de palabrerías, ¿por qué ese mismo esfuerzo y esa misma energía no la utilizan en colaborar, en ayudar a su misma gente? Ni siquiera tienen que gastar dinero si es un asunto de organización. Sí. Y por ahí parte la cosa. Sí, totalmente. Bueno, ese es un tema que nos falta muchísimo, pero por otro lado hay gente que ha ido tomando conciencia también, ¿eh? Y eso también me llena de alegría, porque también tiene un segmento de gente que no quiere vivir prácticamente. Hay gente que, y sobre todo en esta época que estamos viviendo, hay gente que realmente le tiene un desprecio a todo lo que tiene que ver con la vida y es poco lo que puedes hacer ahí también. Y es lamentable que sea así. Es lamentable que haya mucha gente así. Eso mismo decía esta señora, decía, esta gente no le tiene, y creo que todos lo hemos sentido un poco, con el tipo de políticas que hay ahora que son tan destructivas, por ejemplo. Te quiero llevar en este último segmento del programa, quiero llevarte un poco al tema de Venezuela, que hablemos un poco de lo que está pasando en Venezuela, de si se ve pronto una salida, porque la presión que están ejerciendo los norteamericanos esta vez va en serio. Distinto a lo que hemos visto antes, que se hablaba que todas las opciones estaban encima de la mesa y toda esta retórica que a la gente la tenía un poco cansada y desesperanzada ya, pero ahora hemos visto acciones concretas, la declaración de guerra contra el narcotráfico directamente, el monitoreo de todos los aviones que están ahí circulando en el área, transportando drogas, etcétera, y la recompensa que ofrecieron por la cabeza de Nicolás Maduro, la movilización de una parte de la flota, más la gente de los guardacostas, etcétera. ¿Hay una presión real esta vez? ¿Crees tú? ¿Esto va en serio? Porque mi percepción es que sí, pero ¿cómo lo ves tú? Bueno, mira, voy a hablar lo que se puede hablar en realidad y la gente con la suficiente inteligencia, ¿cierto? Y claridad va a poder sacar sus propias conclusiones. No te quise poner en aprieto, ¿no? Pero mira, es que en realidad, a buen entendedor, pocas palabras. Exacto, sí. Hay una situación que se está viendo. Mientras no, se tiene claro que mientras el presidente, ¿cierto?, interino, en este caso Juan Guaidó, no pida una intervención militar directamente, no se puede hacer. ¿Ok? Ahora, pero la figura más espectacular y que sí cuenta y conta con el apoyo legal es la que se está haciendo en este momento, que es efectivamente el grave problema que tiene Estados Unidos por la parte del acceso de droga a nuestro territorio nacional, y que afortunadamente tomaron la decisión de declarar al Cartel de los Soles como lo declararon y a sus integrantes también.
Entonces, es una forma, en el fondo, de presionar. Ahora, el haber puesto un valor determinado, tanto para Nicolás Maduro como para toda la gente que está, ¿cierto?, en el mando directo, en contacto con él, y además otra serie de gente que ha tenido contacto, que eso, cuidado que voy a pasar la O, todas esas personas que alababan tanto o que alaban tanto al modelo bolivariano de Venezuela como algo muy grande, tiene que tener cuidado porque como es una organización que está catalogada, sus integrantes, ¿cierto?, como narcotraficantes, la ley es bien clara y todos los que tienen participación con ellos pueden eventualmente ser investigados y pueden ser, ¿cierto?, llevados a la justicia. Con eso yo quiero mandar un mensaje a estos soldados revolucionarios que andaban por ahí haciéndose los artistas. Que puede, no, es un buen mensaje porque eres un buen samaritano, pues, Arturo, porque estás mandándole un buen mensaje. Pero es que ya lo hicieron. Ya lo hicieron, sí. ya está, y hay testimonios gráficos, hay fotos, sí. hay publicaciones donde estaban abrazados, celebrando, así que cuidado, cuidado con eso. Pero sí, el haber puesto, te digo, un precio, también es una estrategia en que la misma gente, son valores altos, por lo tanto la misma gente la está pensando. Sí. Oye, ¿y qué pasa si nos unimos y podemos? Entonces, puede que internamente ocurra algo así. Se le ha estado dando tanto a Nicolás Maduro como a Padrino López y a Diosdado Cabello las instancias para que tomen la decisión de abandonar, ¿cierto? O de llegar a un acuerdo antes de que pase esto a mayores. Sí. Pero siguen insistiendo, ¿por qué? Porque lo que pasa es que hay mucho dinero involucrado, o sea, la droga... No, y además que son criminales, pues el criminal tiene que morir con la pistola en la mano también. La droga mueve muchos miles de millones de dólares. Ahora, afortunadamente este fin de semana ya cayeron 3 embarcaciones, ¿cierto? Con este operativo ya cayeron 3 embarcaciones que iban efectivamente, a pesar de todo, porque igual son arriesgados, porque es mucho dinero, igual iban cargados de drogas, y cuando fueron interceptados, ya, bueno, se lograron recuperar 800 kilos de clorhidrato de cocaína y algunas cosas de marihuana, pero hundieron los barcos con la idea de que no los pudiesen reutilizar. Claro. No, poder detenerlo. Detenerlo. Los hundieron ellos mismos, claro. Hundieron los barcos, pero igual fueron detenidos. O sea, la fuerza de tareas que está ahí igual los detuvo. Entonces, ya se están haciendo efectivamente gestiones sobre ese tipo, pero no me cabe la menor duda de que también es una medida de presión y que yo creo, de acuerdo a lo que hemos hablado, que esto va a terminar, Dios mediante, este mes de noviembre. Mira, ¿crees tú que esta estrategia de tener además... Otra voz, dije noviembre, este mes de abril. De abril. O a más tardar mayo, pero tenemos que ver varios indicadores. O sea, Rusia ya se retiró del lugar, mandó a retirar a sus técnicos y asesores militares, los mandó a salir de Venezuela, y eso también te va dando algunos indicios de lo que está pasando. O sea, sí, era evidente que la salida de Maduro pasa por una negociación con Rusia, sí, eso era evidente. Sin eso no se podría ver, no se podría concretar absolutamente nada. ¿Crees tú que no te olvides que todavía tenemos una fuerte presencia de personal cubano y que no va a soltar Venezuela, porque en este momento, ¿qué es lo que pasa? Los únicos que mantienen, o los únicos que estaban manteniendo más o menos bien, ahora tiene que llegar ayuda de otros países, como a lo mejor como Irán o a lo mejor como China, para Cuba, a los cubanos, era Venezuela precisamente, y como ahora se le ha cortado el camino, ¿cierto? Las carreteras de distribución hacia Cuba están un poco complicados.
Ahora, también se había abierto como un foco, no tenemos que olvidarnos de que hubo un momento en que se habló de que iban a ir una cantidad de como 500 médicos especialistas cubanos a ayudar a Argentina con lo del COVID-19. Sí. Argentina, ¿cierto? Sabemos bien cuál es la tendencia. Y en México están hablando, Obrador creo que está hablando lo mismo. Y de su ayudante. Afortunadamente, en Argentina, afortunadamente, los médicos se opusieron. Porque, bueno. ¿por qué van a estar contratando médicos cubanos si hay profesionales en Argentina? Oye, contraten al personal que está en Argentina y a lo mejor mejórenle los sueldos. O sea, oye, comencemos a hacer las cosas como tienen que ser. Si no son la panacea, o sea, si sabemos bien cuál es la idea. No, ya, claro. Y además que no ocurrió. Sí. Y además que no son todos médicos, eso es lo que te iba a decir. No, claro. Hay muchos que tienen títulos falsos y son, bueno, muchos son de inteligencia, pero hay otros que son netamente inteligencia y se hacen pasar como Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí afortunadamente se paró eso, pero igual tenemos que estar alerta en el sentido de que no nos olvidemos que abajo en Neuquén, China tiene una tremenda base, ¿cierto? Un observatorio astronómico en el fondo. Sí, claro. Muy grande, o sea, hay una serie de cosas de las cuales uno tiene que estar atento y no tiene que dejarse, ¿cierto?, llevar por solamente por algunos comentarios o alguna información que te entregan, pero que realmente no es cierta. Y de ahí del caso de Venezuela, no te olvides que tenemos, que era el famoso triángulo Venezuela, Nicaragua y Cuba. Tenemos el caso de Nicaragua, que también lo habíamos conversado y que no hay ninguna información de Daniel Ortega, que está desaparecido desde hace muchos días, de mediados de marzo en el fondo. Sí, van como 23 días, parece ya, una cosa así. Y nadie sabe nada. Hay muchas especulaciones, aparece gente hablando, aparece gente dando noticias que no corresponde, pero en el fondo todavía no hay una noticia en concreto. El grave problema de esa situación es que la gente que son del Security College, por ejemplo, que están en Costa Rica, me decían, oye, el problema que podemos tener acá es que al momento que hay un estallido en Nicaragua, se puedan venir todos o una gran cantidad de gente a Costa Rica. Claro. Entonces, los costarricenses están con las antenas paradas, por así decirlo, pensando, oye, ¿qué pasa si hay algo extraño ocurriendo en Nicaragua? Eventualmente se nos pueden venir a meter a Costa Rica. Entonces, es una situación que hay que estar bastante alerta. Es como lo que está pasando en este momento con el movimiento de tropas en Perú hacia las fronteras con Ecuador, porque se prevé cierto también ingreso por paso no autorizado, o autorizados inclusive de mucho personal de Venezuela y de mucho personal de Colombia hacia Perú. Y que también existe un temor en que esa gente que va pasando de un país a otro pueda ir infectada. Sí. Uno no lo sabe. Entonces, nos enfrentamos a este problema de que estamos con la pandemia, siguen habiendo corrientes migratorias también. Están las dos pandemias, pues claro. Y vamos agrandando el problema en el fondo. Ahora, como para poder un poco encerrar esto, ha ocurrido sí un grave inconveniente. Como los estados no tomaron las decisiones a tiempo, ¿ya? Las tomaron tardíamente pensando y poniéndose de acuerdo y peleando en toda esta olla de grillo que tienen entre los políticos a favor o en contra de los gobiernos. Ha ocurrido, ¿cierto?, un fenómeno que es bastante interesante de nombrar aquí en el programa. El personal médico, ¿ya? El personal de sanidad está librando una lucha extraordinaria con respecto a esta situación. Pero extraordinaria, es decir, no hay palabras como para expresar una gratitud en realidad a lo que está haciendo el personal sanitario. Está haciendo el personal de bomberos,
y Sí. está haciendo el personal tanto de policía como las Fuerzas Armadas, pero está ocurriendo un problema. Los hospitales no están habilitados 100% para el control de esta pandemia. No tienen el personal sanitario y el personal de las fuerzas de seguridad, policía y de Fuerzas Armadas, no tienen los elementos de protección personal. Y aquí yo hago una denuncia Gravísimo. Claro. que es sumamente grave. Nuestro personal sanitario de todos los países del mundo no tienen los equipos de protección personal adecuados para poder, ¿cierto?, protegerse ellos que están trabajando en forma directa. Esa es la verdadera primera línea de combate al virus este. Los gobiernos tienen que hacer todos los esfuerzos para que este personal esté bien equipado, para que sus hospitales cuenten con las medidas de seguridad, ¿cierto?, respectivas. Tienen que tomar las previsiones del caso. No lo hicieron, pero pueden todavía hacerlo. Personal de las Fuerzas Armadas tienen y cuentan con tiendas de campaña lo suficientemente grande como para instalar hospitales de emergencia y camas de emergencia. Así que eso de que andan gastando plata en arrendar un edificio para esto y para esto otro, al final también se termina siendo un puro negocio y pasar plata a los amigazos que tienen estas instalaciones. No, utilicen las instalaciones militares que para eso están. Claro. Sí, es sencillo. Pueden armar hospitales de campaña ahí. Creen, el otro grave problema que se suscita en esta pandemia es el asunto de los muertos. No hay dónde ponerlos. Son muchos, no hay dónde ponerlos. No dan abasto las morgues. En Nueva York estaban, ¿cierto?, siendo utilizados containers frigoríficos porque sí, eso vimos. Sí. ¿Ya? Entonces, no nos hagamos los tontos. Hay que estar preparados. Y si no se utiliza, oye, excelente, no se utilizó. Pero es preferible pecar de tener de más que a no tener. Sí. ¿Qué te parece a ti? Porque justo que me estaba hablando de eso, no puedo dejar de preguntar lo siguiente. Yo he detectado una cosa anómala en el tema de las comunicaciones. Quiero ver cuál es tu visión al respecto. Por ejemplo, en el caso puntual de Chile, han salido a la palestra una serie de alcaldes y se han tomado todos los matinales. Estos alcaldes dictan cátedras sin ser especialistas en salud, dan opiniones sin tener prácticamente idea de lo que están hablando. Algunos, otros sí tienen buenas intenciones y otros son mucho más eficientes, porque a esta altura hay una gran mezcla. Me da la impresión de lo que quieren hacer comunicacionalmente es quitarle el protagonismo a quien realmente lo tiene, que son los militares, son los carabineros, son las fuerzas sanitarias a esta altura, si las podemos llamar de esa manera. Y me da la impresión de que hay una gran distracción en ese aspecto para poner figuras públicas, casi faranduleras, que sean más amigables para la gente, pero no darle el verdadero protagonismo a la gente que lo necesita. Y no digo aquí solamente por darle el protagonismo, sino porque es la gente más capacitada para dar las instrucciones concretas de lo que hay que hacer. Y entre medio de todo esto, mientras opina el alcalde, no se conocen las instrucciones realmente que dan los jefes de zona, que da a lo mejor carabineros en su área, y eso no se está viendo mucho, pero estamos viendo un desfile de opiniones de simplemente alcaldes, que está bien que estén más cerca de la gente, si eso la gente lo puede entender, pero yo lo encuentro raro. No sé cuál es tu lectura de eso en cuanto a transmitir la información que debe ser transmitida a la gente sin tampoco generar el pánico. Mira, efectivamente el problema que ocurre, bueno, en todos los países en el fondo es igual. Es la misma. Pero en el caso puntual de Chile, el fenómeno es efectivamente el tener un protagonismo. Los alcaldes quieren tener un protagonismo, y ahí vemos al alcalde de Estación Central, Recoleta, vemos al alcalde de Providencia, Las Condes, qué sé yo, etcétera, etcétera. Jaude, Lavín, al final todos quieren ser artistas. Sí. No nos olvidemos que vamos a entrar en un periodo también, se va a entrar en un periodo de elecciones. Entonces, cada cual más, cual menos, quiere ganar votos. En el fondo, no te olvides que son políticos. Sí. Y los políticos son capaces de besarle la cabeza a un tiñoso
por ganar un voto. Es así de sencillo. Y perdónenme que lo diga tan directamente. Sí, no sé si es la cosa. Y después se van a olvidar, porque así son. Y son demagogos. Y son demagogos que prometen lo que después no van a cumplir. Entonces, mientras se está dando esto, a río revuelto, ganancia de pescadores, oye, vamos, hacemos toda la parafernalia y todo el cuento de que estamos aquí preocupados y todo el asunto. Como dices tú, hay algunos que tienen buenas intenciones, pero otros que saben que tienen que mantenerse en el poder porque ahí está donde están logrando sacar los recursos. Sí, donde tienen cámara en el momento, porque no tendrían cámara para hacer campaña política, tienen que estar con el tema del COVID-19 además. Exactamente, entonces efectivamente le quitan el protagonismo a los que son realmente los actores principales de esto, que es la gente de sanidad, ¿ya? Y ahí es donde vamos a hacer de nuevo, se necesita en todos los países, y este es un llamado de atención a los gobiernos, en todos los países se necesitan que se contrate personal médico para que esté trabajando en los hospitales y en los servicios públicos. Exacto. Mientras dure este problema. Contraten a su propia gente, no empiecen con tonteras de que tienen que venir especialistas de afuera. Su propia gente, ustedes tienen médicos, todos los países tienen médicos especialistas espectaculares, muy buenos. Entonces tienen que contratar a su gente. ¿Ya? Yo no sé cuál es el problema. Exacto. Mira, regalan plata a gente que no tienen que regalarle plata, ¿ya? Porque ese es el asunto. Hay agrupaciones de esto, de lo otro, que llegan a llorar. Es que como estamos sin trabajo, necesitamos mantenerlo. Oye, todo el mundo necesita mantenerse. Pero no sé cuál es el temor y le dan plata a asociaciones gremiales o a agrupaciones de no sé qué, para no caer en cuestiones medias extrañas. Pero los dineros en este momento, los recursos, tienen que ir a la parte sanidad, a la parte hospitalaria. Exacto. Oye, a los médicos, a ellos, a los auxiliares, a los paramédicos. Y a las industrias que tienen la capacidad de fabricar material sanitario también, pues, ¿por qué no le vamos a pedir importarlo de China? No sé si tú viste unos videos de China donde estaban contaminando el material, una cosa espantosa. Es que lógico, es que mira, si aquí ocurren dos cosas y que eso tenemos que tenerlo claro. La gente de la industria privada no tiene ningún problema en colaborar e inclusive en donar, ¿ya? Pero también el Estado tiene que poner de su parte. O sea, si yo estoy donando, ¿qué me das a cambio? Sí. Y los políticos no han puesto nada tampoco. No, por eso te digo, pero me vas a condonar los impuestos, me vas a dar facilidades, porque yo te voy a ayudar a, no sé, hoy aquí en Estados Unidos hay 20.000 compañías o particulares que tienen máquinas 3D, tienen recursos económicos, pero claro, o sea, sin amor no hay cariño, sin cariño no hay amor, como es el dicho, pero yo te puedo colaborar, pero pongámonos de acuerdo, o sea, ¿qué me das tú para que yo te colabore? O sea, también la empresa privada puede colaborar, efectivamente, el Estado también puede poner más de su parte y funcionaría esto bien, pero no se logran poner de acuerdo, o sea, existe como una pelea por el poder que es tan absurda. Sí. Y además afortunadamente ahora con esto se han logrado poner de acuerdo las oposiciones, ¿cierto? Y el gobierno de casi todos los países en que tienen que trabajar en conjunto para esto. Eso es lo bueno, ¿ya? Sí. Pero tienen que trabajar, o sea, tienen que buscar soluciones, no se den vuelta en algo que no tiene. Mira, muchas veces las soluciones son tan obvias que por ser tan obvias se pasan por alto. ¿Y por qué se pasan por alto? Porque a los problemas nuestros queremos grandes y complicadas soluciones. Y no necesariamente las grandes y complicadas soluciones vienen a resolvernos el problema. A veces la solución más sencilla nos puede solucionar el problema. Es ahí donde está el cuento. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Es algo como cuando tenemos el tema ese dicho que dice que no puedes ver el árbol porque está el bosque, una cosa así, no me acuerdo puntualmente. Claro, el árbol no te deja ver el bosque. El árbol no te deja ver, tú lo has dicho, estoy como el chapulín colorado diciendo, se me olvida el dicho. Se me le lengua la traba. Se me lengua la traba, sí. Oye, Arturo, antes de irnos, dos cosas. Uno, ¿crees tú que el tema de esta, volviendo un poco al tema de Venezuela, porque sé que la gente quiere saber un poco también de eso, ¿crees tú que este tema
porque yo pienso lo siguiente, dime tú si estoy equivocado o si tú piensas algo distinto. Yo creo que esto de de haber movilizado esta flota, vamos a llamarla así, pseudo, porque no es una gran flota, pero sí ya se ha movilizado el Comando Sur. ¿Crees tú que eso es una operación también psicológica para meterle presión al régimen y que vean los venezolanos que tienen, los militares venezolanos, que tienen encima prácticamente los misiles Tomahawk o lo que sea, o los drones, y eso haga que haya una presión interna que termine por entregar a Maduro? ¿Crees tú que esa puede ser la estrategia? Porque se ha hablado de una operación quirúrgica de extracción, cosa que yo lo encuentro, no sé, quizás poco fantasioso. Se ha hablado de la famosa intervención militar, que también sabemos que es algo un poco tirado de las mechas, no es muy apegado a la realidad. ¿Crees tú que puede ser esa una hipótesis de lo que puede pasar? ¿Aplicar presión para que lo entreguen? Absolutamente, absolutamente. Por eso es el valor que tiene. O sea, aquí en este momento internamente debe haber un gran conflicto de intereses pensando cómo hacerlo, porque es mucho dinero. Se le arregla la vida a mucha gente si se llegan a poner de acuerdo. Pero si nosotros vemos, ¿cierto?, los arrebatos de Nicolás Maduro y que va a movilizar su artillería y sus tanques, oye, son 170 misiles contra casi 1000 sí, que están en el área. Sí. ¿Qué van a hacer? Nada. Sí. Entonces es como ridículo que no, es ridículo, claro. Una embarcación supuestamente de guerra que es hundida por un barco civil. Sí. Ahí te da a conocer la magnitud de la calidad de los equipos con los cuales quieren entrar en combate. Entonces, no. Es una presión psicológica tan grande que deben tener en este momento que a mí no me gustaría estar ahí. Porque, oye, es la fuerza más poderosa del mundo. Claro. Entonces, esas cuestiones yo creo que son como los últimos estertores. Vamos a ver, ojalá que no esté equivocado, pero no creo en brujos Garay, pero que los hay. Sí. Algo puede pasar, pero sí una presión psicológica muy grande se está poniendo sobre la gente que está en este momento en Venezuela. Sí. Bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando eso y espero que tenga una salida porque la región ya sufrió demasiado con esto y aún así hay gente que, bueno, aboga por traer estas ideas, por traer el hambre, la miseria, todo lo peor del ser humano que viene embalado en este paquete. Arturo, en realidad, que es gente que ha sido ideologizada, ¿cierto? Teóricamente, no han vivido en realidad, y ahí tenemos el caso de la gente misma de Chile que ha estado en Cuba y que estaba llorando porque el mismo gobierno al cual les gritaban y vociferaban de opresor y aquí y allá, pidiéndole prácticamente de rodillas que los vayan a rescatar al paraíso comunista de Cuba. Entonces, ¿de qué hablamos? Claro. O eres consecuente en lo que dice o no. ¿Cómo vas a estar diciendo que en Cuba no hay jabón, que no hay papel higiénico, que no puedes usar tus tarjetas si es el paraíso que tú estás queriendo llevar a tu país? Entonces, esas son las inconsecuencias y son las incongruencias de los discursos de esta gente. Entonces, oye, esperemos que cuando pase esto vaya a haber algún cambio de todo el cuento, pero el problema no es así. Ahora, se viene un grave problema de nuevo de la reacción de la gente, porque la gente, sigo insistiendo, si no tiene para comprar, va a sufrir de hambre. Si tiene hambre, la gente va a, ¿cierto?, buscar las alternativas para poder paliar ese problema. Los peores enemigos de un pueblo, no hay que olvidarse nunca, y eso tenemos que tenerlo presente, los peores enemigos de un pueblo son el hambre, la ignorancia y la enfermedad. O sea, el problema de salud. Y contra esos enemigos tú no puedes pelear ni con balas ni con misiles. ¿Ya? Con eso estoy entregando el mensaje para dónde tiene que ir dirigido, ¿cierto? Y dónde se tiene que repensar esto. El peor enemigo, ¿cierto? Los peores 3 enemigos que puede tener un pueblo en cualquier lugar es el hambre, la ignorancia y los problemas de salud, es decir, las enfermedades.
Exactamente. Arturo, yo no sé, antes de irnos, quiero primero agradecerte por haber participado hoy día en el programa. Ha sido un programa súper interesante, a pesar de que los dos estábamos bastante cansados, pero nos juntamos, hicimos el programa, lo teníamos pensado hacer la semana pasada, pero no pudimos grabar. Yo quiero, si le quieres entregar algún mensaje a la gente antes de irte en quedan unos 2 minutos más o menos de programa. No sé si le quieres entregar algún mensaje a la gente que nos ve aquí de toda Latinoamérica, Estados Unidos y también de España. Mira, debemos ser optimistas, primero que nada. Vamos a salir de esto, lo del COVID-19. Debemos, ¿cierto?, guardar algunas, ¿cierto?, de las instrucciones que nos ha dado el Estado. Tratar de mantenernos lo que más podamos, por lo menos lo que queda de esta semana. Esta semana en Estados Unidos, esta semana es crucial acá en Estados Unidos y en Sí. muchos países. Esta semana y la próxima son cruciales, pero tampoco debemos, voy a volver a repetir lo que dije anteriormente, tampoco debemos de entrar en pánico, porque el COVID-19 vino y se va a quedar, así como está la influenza, así como está las neumonias, así como está el SIDA, así como está el dengue, ya están. Ahora tenemos que ver la forma de cómo convivir con ellos de la mejor manera posible y tomando todas las medidas de seguridad que podamos tomar. No hay vuelta, o sea, tenemos que ser optimistas, tenemos que trabajar con más ahínco, de ahora en adelante tenemos que ser, ¿cierto?, más disciplinados en todo en lo que nos enfoquemos, y vamos a tener que poner mucho más esfuerzo, o sea, para poder levantarnos de nuevo y poder levantar la economía. La economía, ¿ya?, es la que va a hacer mover el país. No es que sea el capitalismo, estoy hablando de la economía. ¿Ok? Entonces, sin la economía no vamos a poder seguir haciendo que funcionen los hospitales, que funcionen las escuelas y que funcionen todas las cosas. Entonces, tenemos que estar optimistas. Esto va a pasar. Tenemos que tomar las medidas, ¿cierto?, de seguridad respectivas. Tenemos que dejar de ser negativos. Y también tenemos que dejar también un poco de estar tan metido y obsesionado en las redes sociales. La gente ahora con esto de la cuarentena está prácticamente las 24 horas del día metido en una pantalla. No, olvidémonos de eso. Hay un montón de cosas que son falsas, hay un montón de cosas que no corresponden a la realidad, hay un montón de cosas que son adulteradas. Entonces, tenemos que aprender a ir ya filtrando toda esta situación. Exacto. Bueno, Arturo, yo te quiero agradecer por haber estado aquí en el programa, por habernos compartido tu experiencia, tu conocimiento. Este es un canal de educación, por eso se valoriza tanto que gente como tú venga acá a entregar su experiencia. Y no solamente la experiencia, sino que esta visión tan madura, tan ecuánime que tienes tú, que me gusta muchísimo y creo que es un verdadero aporte. Así que te quiero agradecer por haber participado aquí hoy día. A los amigos decirle, compartan esta información. Esto es algo que pueden ver en su casa tranquilamente. Es información de verdad, es algo tranquilo que no los va a dejar, pasándolo mal ni nada. Termina con un mensaje de esperanza a pesar de todo lo complicado que está pasando. Y eso, ¿qué más les puedo decir? Los dejo invitados a próximos programas. Quédense atentos. Si les gustó este video pueden darle like. Esto ha sido Contracultura. Nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima. Chao, Arturo. Chao, Carlos. Gracias por la invitación y un saludo cordial a toda tu audiencia. Y adelante que sí vamos a salir de esto. Con fe y con ganas. Exactamente. Hasta la próxima.